En el informativo Momento 24 tenemos a Monseñor José Luis Henao Cadaví, obispo de la diócesis Líbano Honda. Reciban mi saludo de obispo, padre y pastor. Pidamos a Dios que la buena noticia del reino nos comprometa de tal modo que lo arriesguemos todo para alcanzarlo y que nos libere de la pandemia del coronavirus. Estamos en el mes de la Biblia, por eso quiero que conozcamos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura y querer conocerla más y amarla más. Nos dice en los números 101 al 108, Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en el lenguaje humano, se hace semejante al lenguaje humano. Como palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer a plenitud. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, dice San Agustín, que es un mismo verbo que se resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas, porque no está sometido al tiempo. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. En la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. La inspiración y la verdad en la Sagrada Escritura. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, nos dice el Concilio, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que la Escritura no quede en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Hasta aquí el Catecismo de la Iglesia. La Sagrada Escritura, la Biblia, nos permite saber cómo fue que Dios se reveló al ser humano, cómo estableció una alianza con el hombre, le prometió su amor y salvación y lo cumplió. Sabemos que formamos parte del pueblo de Dios, que es la Iglesia, comunidad de creyentes, que fue fundada por Cristo y aunque está formada por seres humanos susceptibles de fallar, es conducida a través de la historia por el Espíritu de Dios. Desde nuestra condición de creyentes en Dios, un Dios trino, Dios Padre que nos ha creado, Dios Hijo que nos ha redimido, Dios Espíritu Santo que nos ha santificado, Dios que se nos ha revelado para hacer posible la redención del género humano. Estamos llamados a conocer, amar y profundizar cada día más en las Sagradas Escrituras, preocuparnos por leerla, saborearla, meditarla, orarla, permitirle que sea lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Sería para nosotros imposible saber algo acerca de Dios si Él no nos lo hubiera revelado.
Esta revelación la encontramos en su palabra, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo. Para conocer y entablar con Él una relación personal de amor y confianza, es indispensable leer su palabra, ya que siempre tiene un mensaje para iluminar nuestra situación actual, siempre tiene algo pertinente que decirnos, a veces nos consuela, a veces nos exhorta, a veces nos tranquiliza, a veces nos inquieta y nos sacude, pero podemos tener la certeza de que siempre nos da lo que el alma necesita con una mirada esperanzadora y misericordiosa de Dios. Seguro, muchos lo han sabido experimentar en este tiempo de pandemia y confinamiento que se ha vivido, que se viene viviendo. A la luz de la palabra de Dios, se han mantenido firmes en la fe y la esperanza, han sabido sortear tantos problemas y situaciones de angustias y tribulaciones, han podido permanecer en paz, sabiéndose protegidos y amados por Dios, que siempre nos está animando para que no desfallezcamos en este peregrinar hacia la eternidad dichosa. Siempre estamos llamados a la luz de la palabra de Dios a confrontar nuestros criterios, nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida y cumplirla. Sabemos que esa voluntad es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Oremos con el Papa Francisco. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría y diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.